Gracias al Señor por sus bendiciones, por sus cuidados. Dios nos ayude y nos bendiga en esta tarde para poder meditar un momento en la palabra de Dios. Damos gracias a nuestro Padre eterno por todo lo bueno que ha sido con nosotros, con ustedes, en cada uno de sus lugares, ¿no es cierto? Dios bendiga a nuestros hermanos de Futrono, ¿no es cierto? Y los Muermos. Y acá, ¿no es cierto?, también de Arica. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y Dios ha sido con nosotros, nos ha bendecido, nos ha guardado y por sobre todas las cosas ha sido un Dios bueno, fiel, maravilloso con cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarles que busquemos la palabra de Dios en esta tarde, la cual se va a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera a Timoteo, capítulo 4. Vamos a encontrar allí la palabra de Dios, la cual nos ha de bendecir. Amén. Dice así sus primeros versículos en el nombre del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que en acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios. Buen Dios y Padre eterno, mi Dios, en esta hora oramos por tu palabra. Padre, necesitamos de su bendición. Queremos, mi Dios, que usted nos hable, nos bendiga, nos ayude. Gracias, muchas gracias, mi Dios, por tu amor, porque de usted, mi Dios, proviene toda bendición. Y ahora, mi Dios, queremos que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para así nuestra alma pueda crecer y ser fortalecida. Gracias, muchas gracias por cada uno de tus hijas quienes están presentes en esta hora, sean bendecidos por medio de ella. Utilice usted, mi Dios, mis labios, mi mente, para poder así bendecir a quien también ha de escuchar en algún momento esta predicación. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga en esta hora. Bueno es Dios, maravilloso nuestro Padre Celestial, el quien en esta hora nos bendice y también ciertamente nos aconseja por medio de su palabra. Amén. Que Dios nos ayude y nos fortalezca a cada uno de nosotros. Amén. A quienes estamos en esta hora sirviendo a Dios, quienes estamos con paso firme, seguro. Hay un dicho que dice lento pero seguro, ¿ya? Pero Dios ciertamente es nuestra fortaleza. Dios ha sido quien hasta este momento nos ha dado el sentir, el querer, ¿no es cierto? También el poder hacer muchas cosas para Dios, amén, en agradecimiento a Dios, amén, porque todo lo que hacemos ciertamente lo debemos a Dios, ya que Él nos creó, ya que Él nos da la vida, la salud, nos da muchas bendiciones, ¿no es cierto?, ya sea en lo económico, de salud, nos permite tener algunos bienes, y todo proviene de Dios, y por eso nosotros somos agradecidos con Él, y por eso le bendecimos a nuestro Dios, y queremos ciertamente estar siempre al lado de Dios, caminar con la ayuda de Dios hasta nuestra meta final, amén, que es la vida eterna. La vida eterna con Dios es lo que nosotros queremos lograr. Amén. Por eso seguimos a Cristo Jesús, por eso predicamos de Él, por eso nos reunimos. Hemos hecho lo posible y muchas veces lo imposible para poder estar en este tiempo conectados,
Hoy día se escuchaba, ¿no es cierto?, que hay nuevas medidas en este plan, ¿no es cierto?, de la pandemia en cuanto al paso a paso, y ciertamente ya se están dando algunas libertades más eh, para poder nosotros servir a Dios. Amén. Quienes estén, ¿no es cierto?, con ese famoso pase de movilidad, ciertamente vamos a poder quizás empezar a realizar servicios también acá, pero eso vamos a ir viendo cómo se va dando todo esto. Amén. Pero hemos hecho todo lo posible en este tiempo de poder servir a Dios. Amén. Y bendito sea el Señor, mis hermanos, porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Amén. No hemos apostatado, como dice aquí la palabra de Dios, no nos hemos apartado de la verdad, sino que más bien estamos sirviendo a Dios con un espíritu afable, un espíritu, ¿no es cierto?, con todo nuestro ser, sirviendo a Dios. Dice la palabra de Dios en esta tarde, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Amén. Nosotros, quienes somos ciertamente un poco lectores de la Biblia, o aunque no hemos leído mucho de la Biblia, pero sí hemos escuchado muchas veces en las predicaciones que en estos últimos tiempos muchos iban a negar la fe, muchos se iban a apartar. Por eso la palabra dice que muchos son los llamados, ¿no es cierto?, y muy pocos los escogidos. Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros para poder estar en esa lista de los escogidos. Amén. Ciertamente usted y yo queremos hacer lo mejor para Dios, no nos queremos apartar de Dios, pero Dios nos ayude, nos fortalezca para nunca cometer algo así tan grave como irse al otro extremo. Amén. Irse a un extremo más allá. Bueno, como ustedes saben, ciertamente nosotros, yo y mi esposa y mi familia, en un tiempo estuvimos fuera de la iglesia, fuera de congregarnos. Amén. Y ciertamente ya hemos pedido perdón y nos hemos lamentado por ese tiempo que, si se puede decir, perdimos, ¿ya? Porque se pierden bendiciones, se pierden cosas al estar lejos de Dios, eso es innegable. Pero también ciertamente al estar afuera nos ayuda para comprender algunas cosas más, como el infinito amor de Dios, como la fidelidad de Dios, siendo ciertamente uno infiel como hombre o como mujer, Dios siempre se mantiene fiel con uno. Amén. Y por eso damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido regresar en un buen tiempo a Dios. Amén. Ciertamente en este tiempo, quien ha dejado a Dios de lado, yo creo que ha sido mucho peor y creo que será mucho peor su regreso. Amén. No es que uno desee el mal a un hermano o una hermana, sino que es la palabra la cual dice en muchas partes de la Biblia que el postrer estado, ¿no es cierto?, va a ser un poco más grave que el primero. Amén. Pero más Dios nos ayuda a cada uno de nosotros, mis hermanos, para poder mantenernos en la fe, mantenernos en este camino santo, el cual Dios nos ha entregado, nos ha traído. Amén. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Es decir, ya no escuchan al Espíritu Santo, ya ni siquiera escuchan a un hermano o una hermana que le habla de Dios, y mucho menos decir que van a escuchar lo que el pastor le aconseja, sino que se van mucho más allá, se van a otro extremo, a donde empiezan a escuchar espíritus engañadores. Amén. Es decir, nosotros conocemos las artimañas del enemigo, conocemos las artimañas que utiliza para poder cegar, para poder atraer y sacar, ¿no es cierto?, a quienes son, quienes profesan el Evangelio. Amén. Hay una parte de la Biblia que
dice que eran de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, sino que es como que nunca fueron, amén, nunca fueron de nosotros, sino que al final fueron lo que tenían que ser. Cizaña, o quizás no eran hermanos completamente convertidos, bueno, Dios lo sabe, pero más nos ayude el Señor a nosotros para no llegar a ese extremo de empezar a escuchar cosas en nuestra mente. Se me enseñaba a través de lo que estoy estudiando teología, de que todos los seres humanos fuimos creados con una razón, o sea, un propósito por el cual fuimos creados. Pero la diferencia de nosotros como hombres es que Dios a nosotros, aparte de darnos una razón o un propósito de ser, Dios nos dio la razón, el poder razonar. Esa es la diferencia que tenemos con los animales, por ejemplo, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de reconocer, ¿no es cierto?, y razonar, pensar. Amén. Pero hay quienes ciertamente se han apartado del propósito por el cual Dios los creó. Se apartaron. Y la razón, ciertamente, muchas veces nuestro pensamiento nos lleva a pensar cosas que no debemos pensar. O escuchamos, ciertamente, damos pie a oído a escuchar esos espíritus engañadores que nos engañan. O muchas veces nuestra propia mente, como sabemos, nos engaña. Amén. Así que Dios nos ayude para poder siempre razonar bien. ¿Y cómo podemos razonar? Alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede razonar de una buena forma? Conociendo la palabra de Dios. Lea la Biblia, escudriñela. Amén. Es la única forma de la cual nosotros podemos realmente hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, poder guiar nuestra vida de la mejor forma posible, de Dios de la mano, Dios con nosotros, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Son las formas en las cuales nosotros podemos llevar este evangelio de la mejor forma posible. Y nos ayuda el Señor para poder estar siempre escuchando la voz de Dios. No espíritus engañadores. Y mucho menos, ¿no es cierto?, seguir doctrinas de demonios. Amén. Seguir otras doctrinas, otras formas. Amén. Nos ayuda el Señor. Nosotros, el tiempo que nos apartamos del Evangelio, ciertamente empezamos a escuchar. Empezamos a escuchar otras cosas. Empezamos a escuchar, ¿no es cierto?, sobre los judíos, sobre el pueblo hebreo, sobre los mesiánicos. Hacia allá se fue nuestro oído. Ciertamente de allí sacamos varios conocimientos y varias cosas buenas. Amén. Pero también comprendimos que nosotros somos la iglesia. Amén. Que nosotros hoy en día somos la iglesia. Y aprendí que había que hacer una diferenciación entre lo que Dios quería para su pueblo, judío, hebreo, y qué cosas también quiere Dios para su iglesia. Y nosotros ciertamente somos la iglesia. Y traemos muchas bendiciones con eso. Hay muchas promesas para la iglesia. Amén. Promesas y bendiciones diferentes a las que tiene el pueblo judío hebreo. Ellos tienen que cumplir con toda la ley. Nosotros solamente con 2 mandamientos. Claro que esos mandamientos son tan grandes también que abarcan a toda la ley. Amén. Pero para nosotros Dios nos dijo que teníamos que amar a Dios, amarle a Él por sobre todas las cosas. Y lo otro también es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ciertamente vamos a estar cumpliendo muchos mandamientos. Amén. Y somos la iglesia, y bendito nosotros, puesto que en nosotros Dios ha puesto el Espíritu Santo. Amén. Si usted le pregunta a un judío si cree en el Espíritu Santo, no, o sea, va a saber explicarlo, pero lo va a sentir, o realmente lo va a vivir en el Espíritu.
ciertamente va a ser muy difícil, porque ellos son muy prácticos. El pensamiento judío hebreo es muy práctico. Es muy práctico. Es decir, es blanco o negro. Pero nosotros ciertamente tenemos el Espíritu Santo, el cual nos llena, nos fortalece, nos da dones, talentos, nos da muchas cosas. Entonces Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, mis hermanos, para no apostatar, para no salirnos de este camino santo, porque muchas son las bendiciones y muchas son las promesas que Dios tiene para nosotros como iglesia. Vamos a buscar una porción de la palabra que sale aquí como referencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Amén. Nadie os engañe. Amén. Que nadie nos engañe a nosotros. Ciertamente, si estamos en Cristo Jesús, si estamos firmes, ciertamente no nos podremos dejar engañar. Pero si alguien realmente ya está débil, creo que va a ser muy fácil que pueda ser engañado. Entonces, si no estás firme, vas a ser engañado. Tienes que estar firme en los caminos de Dios, en las cosas de Dios, para que no sean engañados de ninguna manera. ¿Ya? La apostasía ciertamente es lo que vendrá antes de la venida del Señor Jesucristo. Todo esto, lo que dice aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el capítulo 2, hasta el versículo 12, ciertamente todas esas cosas tendrán que suceder antes de que venga el Señor. Y si nosotros hoy en día ya estamos viendo apostasía, es porque la venida del Señor Jesucristo ya está pronto. Y todo lo que está sucediendo, nosotros ya comprendemos todo lo que está sucediendo, todo lo que sucede con esta pandemia, todo lo que se está manipulando a nivel mundial. Estos ya son preparativos para cosas más grandes, que hablan de que Jesucristo viene pronto. Podremos decir, ya estamos en la tribulación, o estamos ya cercana a la tribulación, está cercano el rapto de la iglesia. Amén. Todo eso ya está latente, mis hermanos, todo eso ya está latente. Pero el día y la hora solamente lo conoce Dios. Pero ¿qué nos resta a nosotros? Simplemente reconocer los tiempos, ¿no es cierto? Ser lo más sabio posible, reconocer los tiempos y poder mirar, ¿no es cierto? Como en alguna parte de la Biblia dice que sabemos reconocer, ¿no es cierto?, los vientos, sabemos reconocer, ¿no es cierto?, las mareas, sabemos reconocer las nubes. Ciertamente reconocemos eso. A mí me costó aprender eso, ¿ya? Porque eso, si hubiese vivido un poco más de tiempo con mi abuelo, quizá lo hubiese aprendido mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, ese tema de reconocer los tipos de madera, todas esas cositas, ¿no es cierto?, que son de sabiduría de anciano. Ciertamente, como dice la Biblia, el hombre aprende a reconocer eso, pero nosotros también debemos aprender a reconocer los tiempos. Qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, qué está sucediendo en el mundo, todo lo que ya ciertamente nos está diciendo Cristo viene ya. Amén. Nos bendiga el Señor. En segunda de Timoteo, también la palabra nos dice en el capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Nos bendiga el Señor. Entonces sabemos que en estos tiempos es ya todo ciertamente peligroso. Amén. Acá en Arica hemos tenido, no sé si la buena suerte o la mala suerte, pero hemos conocido a varias personas que viven en la calle y que lamentablemente su mente no está bien, no está ordenada. Amén. Y ciertamente las conversaciones que uno puede tener, pequeñas conversaciones, todas las cosas que hablan ya son incoherentes. Hablan de mucha vida dañada, ya que han tenido mucho daño en sus vidas y ya sus mentes no les ha funcionado bien, han sufrido accidentes, sus papás los han abandonado. O sea, hay muchas cosas malas ya sucediendo a nuestro alrededor que nos hablan de que el tiempo ya es peligroso. Hemos sabido, ¿no es cierto?, hemos visto de muchas noticias, ¿no es cierto?, de jóvenes, niños, muchas muertes y muertes muy feas. Amén. Daños que el propio hombre ha hecho a otras personas sin meditar. Entonces el hombre en este tiempo ciertamente está muy, muy dañado, muy denigrado. Es como lo mismo que sucedió, ¿no es cierto?, en el tiempo de Noé. Dice que Dios le dolió su corazón al ver al hombre que ya se había corrompido tanto. Le dolió a Dios haber creado al hombre, se arrepintió. Y por eso ciertamente trajo ese diluvio, ¿no es cierto?, para poder raer de la tierra a todos los que en ese tiempo ya estaban corrompidos. Y si uno lee un poco allí, ¿no es cierto?, en el Génesis, ve varias cosas de cómo vivía esa gente tan mala. Y hoy en día creo que es lo mismo o peor. El hombre se ha ido corrompiendo, el hombre ciertamente se ha ido apartando de Dios, amadores de sí mismo. Amén. Se aman a sí mismos, no piensan en el otro, o no piensan en los demás. Hombres o personas muy individualistas, muy individualistas. Amén. Nos ayuda el Señor. También en el mismo capítulo 3, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Ciertamente no habrá una buena paga, ¿no es cierto?, para quienes hacen descarriar, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios o a quienes profesan el Evangelio. Si hacen que se descarríen, ¿no es cierto?, o que salgan del Evangelio engañándolos, ciertamente tendrán una muy mala paga. Amén. Muy mala paga. Ciertamente la salvación ciertamente no es por obras, pero las cosas que nosotros hagamos en esta vida, ciertamente un día sí o sí van a tener una recompensa, o un castigo o una gran bendición. Amén. Una de las dos cosas vamos a recibir. Según como sea nuestra vida en este mundo, ciertamente tendremos una vida eterna, pero ahora será una vida eterna con Dios o una vida eterna, ¿no es cierto?, en el infierno, en el lago que ciertamente arde, ¿no es cierto?, con azufre. Pero al final, ciertamente eso será quizás un castigo o una bendición, pero al final tendremos una vida eterna. Una vida eterna ciertamente con Dios es lo que nosotros queremos lograr. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que cada uno de ustedes ciertamente tiene que buscar, la vida eterna con Dios. Porque si no, al final ciertamente
será castigado o también ciertamente su alma al final será eliminada. Pero Dios nos ayude. Mientras Dios puede ser hallado, hay que buscarle. Mientras en usted ciertamente haya vida, aún puede pedir a Dios misericordia, aún puede aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, si usted ve este video, si usted escucha esta predicación, aún tiene tiempo, porque aún tiene vida, aún tiene sus sentidos y puede pedir y clamar a Dios y pedir salvación. Bendito sea el Señor. Por la hipocresía, dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Yo salí ciertamente del catolicismo. Amén. Y muchos, sino es que todos los que están aquí en este momento conectados en la congregación, o tal vez tú también que estás escuchando esta predicación, ciertamente hemos salido, ¿no es cierto?, del catolicismo. Y en el catolicismo ciertamente está esto, ¿ya? Que prohibirá, ¿no es cierto?, casarse, lo que le prohíben ciertamente a los sacerdotes, que ellos deben solamente estar casados con la iglesia, que no pueden ciertamente casarse, ¿no es cierto?, como es el orden natural con una mujer, sino que solamente deben mantenerse así con un voto, ¿no es cierto?, de castidad, ¿no es cierto? Pero eso, ciertamente, lamentablemente, como muchos sabemos, ha traído también que esos hombres, ¿no es cierto?, que dirigen allí, ¿no es cierto?, ciertamente se perviertan también y puedan desviarse, ¿no es cierto?, hacia otros tipos de deseos. Y también ciertamente en otros lugares, en otras religiones, piden abstenerse de ciertos alimentos. Hacen prohibiciones de cosas que Dios no prohibió. Amén. Ellos colocan mandamientos como hombres y prohíben ciertamente que se abstengan de alimentos, ¿no es cierto? Se abstengan o de tener relaciones sexuales, ¿no es cierto?, de hombre con mujer. Ciertamente han tenido allí, ¿no es cierto?, cauterizada la conciencia. Y ciertamente por la hipocresía, ¿no es cierto?, de mentirosos. Amén. Si usted investiga, ciertamente va a poder encontrar mucha más información sobre eso. Pero para nosotros, ciertamente, nosotros creemos en lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Dice, alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Nosotros hemos conocido la verdad, por lo cual sabemos qué es lo que Dios nos permite y qué es lo que Dios también nos prohíbe. Amén. Lo podemos encontrar en la Biblia, lo leemos y podemos entender y podemos saber. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces dice que todo lo que Dios creó, dice que es bueno. Amén. Ciertamente tenemos allí no sé si será la única prohibición, pero al menos la carne con su sangre, dice la Biblia que no lo podemos ciertamente consumir, porque es vida, ¿no es cierto? La sangre es símbolo de vida, es decir, estaríamos comiendo algo vivo. ¿Y en qué nos transformaríamos? Ciertamente, como dicen algunos, en caníbales o quizás en qué, en una bestia. Pero Dios ciertamente nos ha dicho que hay muchas cosas y lo que Él creó, ¿no es cierto?, es bueno, y que nos pide que ciertamente lo consumamos con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Amén. Nos bendiga el Señor. Bueno, esto último ciertamente entró en otro tema, pero el tema principal del día de hoy es ciertamente la apostasía que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel misional, o también quizás también de alguna forma en la congregación, en la iglesia. Amén. Pero más Dios nos ayuda a cada uno de nosotros para mantenernos firmes, pidiendo a Dios ciertamente pueda, bueno, Dios sí o sí va a tomar carta en el asunto en las vidas de cada uno de nosotros. En nosotros que le servimos, ciertamente Dios sabrá recompensarnos de una forma, ¿no es cierto? Dará el pago justo a cada uno de nosotros por lo que hacemos. Ciertamente muchos también se ampararán en que Dios es misericordioso y que en esa misericordia siempre va a perdonar. Amén. Dios sí. Dios no va a rechazar ningún corazón, ¿no es cierto?, contrito y humillado que en algún momento le pida perdón. Aún quizás en el último segundo de su conciencia, ciertamente le va a pedir a Dios perdón y es posible que Dios le perdone. Pero ¿qué tipo de paga va a recibir en el día del juicio final? Es allí la diferencia. Muchos hoy en día pueden decir, no importa que yo me congregue o no me congregue, no importa que yo pida o no pida perdón, al final Dios sabe o Dios conoce. Sí, Dios conoce, pero Dios ciertamente va a tener todo allí anotado, todo, nada se le va a escapar. Ni lo que yo he hecho, ni lo que mi pastor ha hecho, ni lo que todos mis hermanos aquí presentes han hecho. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Y si alguien se ha desviado, bueno, apróntese a regresar. Póngase a cuenta con Dios, puesto que el minuto que sigue no lo conozco. Usted tampoco sabe qué le va a suceder a su vida en 10 minutos más, o el día de mañana, o en el mes que sigue, o el próximo año. Pero es mejor que pronto te pongas a cuenta con Dios, que pronto regreses a este camino del cual Dios te llamó, el cual tú reconociste que era tu camino y que nunca te ibas a apartar. Y de seguro usted también lo dijo, yo también lo he dicho, ciertamente, que nunca me iba a apartar de los caminos de Dios. Pero Dios es bueno y espero que ninguno de nosotros ciertamente estemos en este camino, ¿no es cierto?, el de negar la fe, sino que sigamos firmes y adelante, firmes con Cristo, porque esa es la encomienda, el poder seguir a Dios, el poder seguir a Cristo, obedecerle, servirle, tener, ¿no es cierto?, en nuestra vida el Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos fortalece, nos consuela, nos ayuda. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor por esta porción de su palabra. Ciertamente, para nosotros quienes estamos aquí conectados, Dios sabe nuestro caminar y Dios sabe por qué cada día nos conectamos. Porque cada día que hay un servicio nosotros nos conectamos. Porque cada vez que sabemos que hay algún trabajo misional, buscamos y queremos estar allí presente o poder escuchar palabra de Dios. Amén. Dios conoce nuestro caminar, conoce nuestras vidas y por eso damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Oramos a Dios dando gracias por esta palabra. Mi Dios, gracias Señor por esta porción en la cual mi Dios a usted nos ayuda y nos bendice y nos recalca que nuestro caminar es un caminar de fe, es un caminar en el cual hemos creído a usted, mi Dios, de que no nos queremos apartar, de que no queremos fallarle, que nos libre usted de todo engaño, que siempre podamos estar fortalecidos en su palabra, de que podamos
en los momentos que podemos conectarnos y poder estar en este tiempo alabando su nombre por estas redes. Pero también, mi Dios, te pido por mis hermanos de allá de los Muermos, mi Dios, principalmente por ellos, por quienes, mi Dios, no se conectan y también por quienes no asisten los domingos, mi Dios, hasta tu casa. Usted, mi Dios, ciertamente sí conoce los motivos. Usted coloque, mi Dios, sobre ellos el peso espiritual, mi Dios, que necesitan para poder retomar este caminar, volver a esta senda y puedan servirte como te servían antes. Es ciertamente el deseo de nuestros corazones, porque amamos a nuestros hermanos, porque queremos que ellos también sean bendecidos y que cuando sea este juicio final también puedan tener grandes bendiciones, que sean obreros aprobados y que no sean obreros reprobados, sino que puedan llegar a la vida eterna. Te pedimos por ellos y te damos gracias por quienes están en esta tarde. Y gracias, mi Dios, por esta tu palabra, por tu amor, por tus bendiciones. Te pedimos, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.